Praga respira misterio incluso cuando el sol se asoma tímido entre sus torres góticas. Es una ciudad que parece escrita por la mano de un genio cansado, por alguien que veía más allá de las sombras. Franz Kafka nació aquí en 1883 y su nombre quedó atrapado para siempre entre las piedras húmedas del casco antiguo. Cada esquina podría ser una escena de sus sueños inquietos, de sus hombres que despiertan convertidos en insectos, de sus oficinas sin salida. Caminar por Praga es como atravesar las páginas de una mente que nunca descansó, que miraba el mundo y lo veía torcido, deformado, inquietante. Y sin embargo, hay belleza en ese desequilibrio. Kafka la veía y la transformó en literatura que aún golpea el pecho con la fuerza de la incomodidad. Imagina a un joven Kafka recorriendo la plaza de la ciudad vieja, cuando las campanas del reloj astronómico todavía resonaban como un corazón metálico. Era un estudiante brillante, tímido, observador, un hombre que prefería mirar antes que hablar. Mientras sus compañeros soñaban con viajes o fortuna, él se obsesionaba con los archivos, con los papeles, con las burocracias sin rostro. Desde su escritorio veía cómo el mundo se volvía un laberinto de sellos y autorizaciones, y quizá allí nació la raíz de sus pesadillas literarias. Praga no era solo su casa, era su espejo, una ciudad que mezcla belleza y opresión, arte y desesperanza, una urbe donde cada documento puede ser una sentencia. Y él, rodeado de barrocos y pasadizos, aprendía a escribir esas sensaciones como si fueran confesiones secretas. Uno podría pensar que Kafka exageraba, pero Praga lo confirma palabra por palabra. Camina por el barrio judío Josefov y siente el aire denso, casi detenido en el tiempo. Allí vivió él, entre sinagogas antiguas y callejones que parecen no tener fin. Es el escenario perfecto para perderse, literalmente y emocionalmente. Muchos dicen que su soledad era heredada, un eco del aislamiento histórico de su comunidad. Otros creen que era una decisión, una forma de evitar un mundo que lo abrumaba. Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que en esa soledad halló combustible creativo. Donde la mayoría ve tristeza, él veía profundidad. Escribía con la misma frialdad con que el Moldava refleja las luces nocturnas, hermoso pero distante, siempre un poco fuera del alcance del tacto. El Moldava, ese río que parte la ciudad en dos, fue testigo de muchas de sus caminatas nocturnas. Kafka solía pasear solo, contemplando los reflejos de los puentes, hablando consigo mismo en voz baja. Dicen que ahí nacían sus ideas más inquietantes. Lo fascinaba la dualidad, la corriente y la quietud, la piedra inmóvil y el agua que nunca repite su forma. Para él, la vida era igual, una contradicción permanente entre el deber y el deseo, la calma y la angustia. Y Praga, con sus puentes y torres, parecía la escenografía perfecta para representar esa lucha. En cada arco, en cada sombra, podía esconderse un personaje kafkiano, esperando entender una ley, un castigo o una salvación que jamás llegaba. Nada más contemporáneo que esa incertidumbre. Hay una historia fascinante sobre su empleo. Kafka trabajaba en una aseguradora. 8 horas diarias revisando expedientes, redactando informes, evaluando riesgos laborales. Un trabajo corriente, pero de ese tedio extrajo su visión del sistema moderno. Hoy, sus textos parecen anticipar la época de los algoritmos y los trámites digitales infinitos, la burocracia como monstruo invisible que devora tiempo y humanidad. En sus días de oficina, cuando guardaba sus papeles al final de la jornada, seguramente sonreía con ironía, sabía que aquella maquinaria absurda estaba pariendo sus mejores metáforas. A veces, la genialidad se esconde en la rutina más gris, y Kafka, el hombre del archivo, lo entendió como pocos, transformó formularios en tragedias y escritorios en escenarios del absurdo. Su relación con Praga siempre fue una mezcla de amor y asfixia. Decía que la ciudad tenía garras invisibles, que se agarraban al alma y no te soltaban jamás. Y si uno se detiene frente a la catedral de San Vito cuando la niebla baja sobre el castillo, lo entiende de inmediato. Hay algo en su arquitectura que no deja respirar del todo. Cada gárgola parece observadora, cada vitral es una confesión.
Kafka sentía que la ciudad lo moldeaba, que le imponía un destino. Tal vez por eso nunca escapó realmente. Vivió, estudió, trabajó y escribió aquí, incluso cuando soñaba con desaparecer. En Praga, la belleza abruma y la historia pesa, y él supo convertir ese peso en palabras que aún resuenan como ecos bajo la lluvia. Una curiosidad poco conocida es que Kafka apenas publicó en vida. La mayoría de sus obras más reconocidas vieron la luz después de su muerte en 1924. Fue su amigo Max Brod quien, desobedeciendo la promesa de quemar los manuscritos, los dio al mundo. Si esa traición no hubiera ocurrido, tal vez hoy Kafka sería solo una leyenda local, pero la historia decidió otra cosa. Su voz se volvió universal, su angustia un idioma compartido. Desde entonces, cada lector que pisa Praga siente que camina por sus pensamientos. No es un escritor, es una atmósfera, un lente a través del cual todo parece más frío, más distante, más verdadero. Y eso, para la literatura, es un milagro nacido de la desobediencia amistosa. Resulta casi irónico que un autor tan tímido se haya transformado en símbolo mundial de la alienación moderna. Incluso la palabra kafkiano se convirtió en adjetivo. Describe situaciones absurdas, laberintos sin salida, burocracias deshumanizadoras. Pero en Praga el término tiene otro sabor. Aquí, kafkiano es una forma de describir la belleza en lo incómodo, el arte en lo triste, la calma en lo desesperante. Los turistas visitan su casa natal sin saber que el verdadero impacto de Kafka no está en sus muros, sino en las calles que lo inspiraron. Basta con caminar solo por la noche, escuchar el eco vacío de tus pasos sobre el empedrado y sentir, aunque sea por un instante, esa soledad urbana que él supo convertir en una sinfonía silenciosa. La escultura giratoria de su rostro, creada por David Cerny, es un homenaje contemporáneo fascinante. Está compuesta por 42 placas que rotan sin cesar, desarmando y reconstruyendo la cara de Kafka frente a los transeúntes. Es metálica, brillante y perturbadora, como si el propio autor aún no lograra fijar su identidad. Algunos dicen que representa la fragmentación de la mente moderna, otros la imposibilidad de entender a quien ve el mundo con ojos distintos. Lo cierto es que ver ese rostro descomponerse y recomponerse bajo la luz del mediodía es un espectáculo hipnótico. En esa figura acorazada, mecánica, Praga muestra su respeto y su ironía. Una ciudad que todavía juega con su creador entre el arte y el desasosiego, entre la admiración y la distancia. No hay rincón en Praga que no guarde una huella suya, aunque invisible. En la calle Seledná, donde Kafka vivió de niño, el ruido de los pasos parece mezclarse con fantasmas de otra época. En la cafetería Louvre solía reunirse con amigos intelectuales, hablando poco, observando mucho. Son espacios que hoy rebosan visitantes, pero si se escucha con atención, aún se percibe esa tensión silenciosa, esa incomodidad tan suya. La modernidad convirtió sus lugares cotidianos en atracciones turísticas, pero el eco sigue siendo fiel, porque Kafka no se fue, permanece atrapado en la textura de la ciudad, en el sonido de las ruedas del tranvía, en los rostros que parecen cansados de sí mismos. Praga es su prisión y su monumento, su dilema interminable. Lo extraordinario es que su visión sigue vigente. La sensación de alienación que describió a principios del siglo XX se siente hoy en los rascacielos y los metros abarrotados. Las soledades urbanas son las mismas, solo cambiaron de escenario. En lugar de funcionarios, ahora son pantallas las que dictan órdenes. Pero el sentimiento de impotencia es idéntico. Kafka logró anticipar el vértigo de nuestras ciudades modernas, donde miles de personas conviven sin realmente mirarse. Su obra fue una advertencia disfrazada de metáfora, un espejo incómodo de lo que seríamos. Y mientras el mundo corre hacia la eficiencia absoluta, sus palabras susurran desde el pasado que toda estructura sin alma termina devorando a quienes la habitan. En su correspondencia personal, Kafka mostraba un romanticismo trágico.
Amó varias veces, pero siempre con miedo, como si el afecto también fuera un tribunal del que no se puede escapar. Su relación con Felice Bauer es un ejemplo perfecto, larga, intensa, marcada por cartas interminables y rupturas silenciosas. Lo amaba y dudaba de sí mismo con la misma intensidad. Esa inseguridad emocional es parte esencial de su legado, porque hizo de la vulnerabilidad un tema literario. No era un héroe ni un rebelde, era un hombre frágil intentando existir en un mundo que no comprendía. Por eso lo sentimos tan cercano. Todos hemos sido, en algún momento, Kafka, observando cómo la vida transcurre detrás de un cristal invisible. Praga, al caer la noche, parece escrita por él. Las luces se reflejan en los adoquines mojados, el aire se llena de murmullos que no se entienden y cada sombra parece portar un destino. Los locales cierran, los turistas disminuyen y la ciudad muestra su verdadero rostro, uno melancólico y poderoso. Es entonces cuando se entiende por qué Kafka no pudo irse. Aquí las cosas hablan, los edificios tienen memoria y los silencios pesan. Caminar solo en estas horas es una experiencia casi literaria. Se siente el mismo pulso entre lo humano y lo invisible que late en sus textos. Praga no cuenta su historia con palabras, la susurra con ecos que podrían pertenecer al propio Kafka, escondido en cualquier esquina del tiempo. Quizá lo más impactante sea que su visión no envejece. Cada generación vuelve a sus libros buscando entenderse en su soledad, y cada visitante que pisa Praga termina reconociendo esa sensación que él describió con tanto dolor y tanta precisión, estar rodeado de gente y aún así sentirse invisible. Sus pasos siguen resonando en las calles, entre el aroma del café y la lluvia que cae sobre las estatuas. Kafka no murió dentro de la historia, se disolvió en la ciudad que lo creó. Praga lo respira en cada neblina, lo repite en cada sombra, lo conserva en cada mirada extraviada. Y en ese lazo eterno entre autor y ciudad, las soledades urbanas siguen multiplicándose como si el tiempo nunca hubiera aprendido a sanar.